Empezamos con esta segunda das conferencias dentro deste ciclo que titulamos Crise climática ou crise do sistema. Na primeira das conferencias que tivemos, o pasado 5 de abril, Emilio Fernández facíanos reflexionar sobre as causas que nos conduciron á situación actual de crise climática, ou máis ben de catástrofe climática. Sobre a efectividade das medidas que se propoñen dentro os gobernos para atallar esta situación, que máis que medidas realistas parecen máis ben propostas que perpetúan un modelo de consumo ilimitado e desmedido, iso sí, pintado de verde. Para esta segunda conferencia contamos coa presencia de Fernando Valladares, a quen dende o Instituto de Estudios Miñoráns queremos agradecer a súa presencia aquí e sobre todo a súa disponibilidade e entusiasmo porque apoyou a nosa proposta xa hai bastante tempo cando lle propuxemos. De modo que, Fernando, gracias por asistir. Non existe hoxe xa prácticamente ningún lugar no mundo onde a humanidade non deixara a súa pegada. O consumo de recursos naturais modificou fondamente os ecosistemas, alterando o seu funcionamento e comprometendo seriamente os servizos ecosistémicos nunca tan necesarios para as vindeiras xeracións e para nós mesmos. Trátase, en definitiva, de estar perdendo aspectos moi importantes para a humanidade que van dende a obtención de auga potable, aire respirable, madeira e solos fértiles ou o mantemento das dinámicas climáticas e elementos inmateriais como o benestar psíquico. Estamos en crise. Para a natureza estas crises non son nada novo. Numerosos cambios climáticos sucederon ao longo da historia da Terra. 5 extincións masivas no pasado fan que hoxe a diversidade de seres vivos sexa tan só o 1% de toda a diversidade existente durante a historia do noso planeta. Pero do que estamos a falar é de que a humanidade e o seu modelo de consumo é a responsable do cambio climático actual e de xenerar a 6ª extinción masiva. Nacións Unidas alerta de que máis de 1 millón de especies están en risco de extinción. Pero é que, ademais, a propia saúde humana non pode illarse nun exercicio de antropocentrismo do resto de saúdes que afectan aos demais organismos cos que compartimos a biosfera. A saúde planetaria está en risco e nós somos ese virus maligno que a altera. Sabémolo, pero estamos realmente dispostos a cambiar de rumbo? Por que non o facemos? Que limita a nosa capacidade de reacción? Acaso asumimos que o noso fin último é a extinción? De todo isto vai nos a falar hoxe o noso convidado nesta ponencia que titula A crise ambiental e social, unha oportunidade para cambiarlo todo. Da necesidade da urxencia dun proceso de recivilización, de facer fronte aos desafíos, zancadillas e motivacións para arreglar o mundo. Fernando Valladares é hoxe un referente da divulgación da ciencia en España, cunha excelente trayectoria investigadora de primeira orde a nivel internacional. Doutor en Ciencias Biolóxicas pola Universidade Complutense de Madrid, Fernando é profesor de investigación no CSIC, onde dirixe o Grupo de Ecoloxía e Cambio Climático no Museo Nacional de Ciencias Naturais, e profesor asociado na Universidade Rei Juan Carlos. As súas investigacións centráronse no estudo dos impactos do cambio global nos ecosistemas terrestres e nos mecanismos de tolerancia e supervivencia a condicións ambientais extremas. Ten publicados 450 artigos científicos e numerosos libros como autor principal ou coautor. Na actualidade é vicepresidente da Sociedade Ibérica de Ecoloxía. Se algún destes datos non é correcto, correcto. Dende 2018, Fernando Valladares asumiu a necesidade e a responsabilidade de transmitir a toda a sociedade as evidencias científicas sobre a crise climática e a alarmante perda de biodiversidade no noso planeta, impulsando así a súa actividade como divulgador, onde o seu éxito provén de simplificar o complicado, de contar, con menor número de palabras e moi sinxelas, cousas moi complexas, usando unha linguaxe que sexa rigurosa, científica, pero a vez comprensible. En abril de 2022, Fernando Valladares protagonizou xunto con un nutrido grupo de científicos unha acción de protesta fronte ao Congreso, un acto de desobediencia civil que deron en chamar a rebelión dos científicos, que tiña por objetivo denunciar a inacción climática dos nosos gobernantes.
Ten protagonizado múltiples aparicións en diversos medios de comunicación, pero diariamente realiza unha intensa actividade divulgadora a través dos seus propios canles, como a Saúde Planetaria en YouTube, Twitter, en Instagram e en Facebook. E é o responsable da sección Ciencia Crítica de eldiario.es. Valladares resalta como un dos principais temas a partir de agora a conexión entre as cuestións económicas, as ecolóxicas e a sociedade. Que mundo queremos? Hacia onde queremos ir? Recibiu varios premios pola súa actividade informativa. En 2021 recibiu o premio Rei Jaume I na categoría de protección do medio ambiente. O seu obxectivo, nas súas propias palabras, é contribuir a unha sociedade crítica con certa mirada científica, que logo vaya buscando a solvencia detrás de cada noticia que chega. Só se asumimos que somos parte da biodiversidade, unha peza máis dun engranaxe ecosistémico complexo, teremos unha oportunidade para resolver este follón no que nos metemos. Con esta intención tamén, Fernando Valladares ven a presentar o seu libro, que tedes aí, Recivilización, que tivo a cortesía a librería Libraida de traernos algúns dos exemplares dos seus libros, por se logo quere mercar algún mito polo así, que creo que é unha magnífica oportunidade. Fernando, gracias por vir e deixo-te nas súas mans. Bueno, muchas gracias a todas y todos por estar hoy aquí, por sacar un rato en vuestras agendas para, en fin, escucharme y luego para, espero, engancharnos en alguna conversación sobre esto de la humanidad, ¿no? La civilización. Gracias a Juan y a todos los que han hecho posible el encuentro hoy. Y vamos allá, que la verdad es que tengo un montón de cosas que contaros. Espero que os entretengan, pero voy a empezar por una historia concreta. Algunos de vosotros conocéis este lugar de Málaga que se conoce como la Axarquía. La Axarquía es un sitio muy seco. Llueve 288 milímetros al año, más o menos la tercera parte de lo que llueve aquí, pero es que además hace mucho calor, mucho sol, hay 247 días al año que no llueve. Por eso allí el turismo de sol y playa, pues, como que va muy bien. Pero resulta que hay 7.000 hectáreas de aguacates. 7.000, lo cual significa 1,5 millones de árboles que, por supuesto, de origen tropical, necesitan regadío. Recordad que llueve poquito y que hace mucho calor. El aguacate consume 1.700 litros de agua para producir 1 kilo de fruta. Recordad ese valor. Como no hay agua, porque es un sitio muy seco, se riega con agua de boca y a los malagueños y malagueñas pues les recortan algunas horas, pues no hay suministro. ¿Qué se va a hacer? Bebe agua embotellada. Como tampoco hay agua en los embalses, ya sabéis que en realidad cuando embalsamos agua es un agua que tomamos prestado de dentro de 3 o 4 años. Si te la gastas ahora es como que te has gastado los ahorros. Pero si todavía recurres al agua del subsuelo, encima ya es un préstamo de tus hijos, porque el agua del subsuelo tarda en rellenarse 15, 20, 30, 40 años. Así que la Axarquía se ha endeudado muchísimo en agua. No tiene agua. No llueve, ha gastado con todos estos aguacates un agua que correspondía al futuro. Y como siempre hay soluciones para todo, han pensado, traigamos el agua en barco. Fenomenal. Resulta que este agua en barco viene de desaladoras que están en desiertos, donde tampoco hay agua, se desalan en los mares. O sea, sabéis los pequeños problemas ambientales que tiene una desaladora, pero en cualquier caso, para centrarnos aquí en la Axarquía, se calcula que costará 8 euros el metro cúbico, es decir, una tonelada de agua cuesta 8 euros. Si echamos cuentas, 1 kilo de aguacate se lleva 13 euros de agua, solo de agua. El kilo de aguacate, más o menos, si recordáis, está en unos 7 euros en el Mercadona. O sea, se vende a la mitad del precio de lo que nos va a costar en agua. Además, el aguacate pues llevará su mano de obra, sus, en fin, otros gastos, el transporte. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué mundo es este en el que vivimos? Esto nos tiene que hacer reflexionar no solo de la locura en la que vivimos, sino que ya sabemos que el aguacate hay que mirarle como al mango, de dónde viene, si viene de Perú o de Chile, a 8.000 kilómetros, pues hay que intentar no comprarlo. Ah, este es de Málaga, muy bien. Ojo con lo de Málaga también. En Málaga ya no es solo una cuestión de la importación de dónde viene, sino la exportación. Málaga está exportando un agua que
no tiene y que le sale carísimo. Por cierto, a la pregunta de cómo es posible vender a 7 euros un aguacate que te cuesta solo el agua 13, por si no se os había ocurrido la respuesta, más o menos tiene que ver con que todos nosotros y nosotras pagamos el resto. Nuestros impuestos hacen posible un negocio estupendo, un negocio redondo para algunos. Nosotros pagamos 2 veces el aguacate, cuando lo compramos y luego cuando hacemos posible el milagro de los aguacates en un sitio donde no hay agua. Bienvenidos al antropoceno. Este tipo de cosas es un ejemplo de lo que la sociedad, sin llamarle así, adora como milagros. Y los milagros no encajan muy bien con la ciencia. Yo como científico pues me quedo un poco sorprendido de que la gente espere milagros. ¿De qué milagros estoy hablando? Bueno, pues de bajar los impuestos y aumentar el servicio público. Pues esto es un milagro, pero muchos políticos lo prometen. O mitigar el cambio climático y aumentar el consumo de combustibles fósiles. Porque el Producto Interior Bruto, la economía no va bien si no se quema petróleo, si no se gasta gas y demás. Pero no habíamos quedado que había que mitigar el cambio climático. Esto para mí es un milagro. Y por supuesto en un regadío en pleno secano y encima prometer que habrá agua, pues entra de este tipo de cosas que, no llamándole así, pero en el fondo son milagros. Como hay mucha gente que espera milagros, si no, pues los agricultores del entorno de Doñana, por ejemplo, pues claro, y hay políticos y responsables que prometen milagros, se establece lo que podemos llamar un círculo del milagro, en la cual hay unos emisores de milagros, porque hay unos receptores de milagros, y entre ellos se lo cuecen y se lo comen, y ojipláticos, los científicos y los técnicos ven aquello funcionar y dicen, perdón, no hay agua, o disculpad, con esos impuestos no se pueden pagar hospitales. Nada, no importa. El círculo es autónomo, funciona. Y de alguna manera la sostenibilidad de algunas empresas, esa empresa que sabemos que tiene una huella ambiental más o menos así y que hace unas cositas así de equivalente para compensar su huella, esa sostenibilidad, presunta sostenibilidad de algunas empresas, también es un milagro. Hay poca gente que tiene constancia de que nos acercamos al final de un ciclo, que podemos llamar el final de una civilización, el final... Ahora entenderéis, cuando vea algunos datos más, qué es esto, pero intuitivamente creo que muchos tenemos la percepción de que hay cosas que están llegando un poco al límite, ¿no? Vale. Lo que todavía menos sabemos es que no hay nadie al mando. Esto me recuerda cuando en uno de los años 90 fui varias veces a la Antártida, yo era jovencito y intrépido, me mareaba mucho en el barco y me asustaba de las olas que había que sobrepasar. Aquí en Galicia sabéis mucho de olas, pero en el estrecho del Drake, pasando del sur de América a donde está la base española en la Antártida, hay que pasar uno de los mares más bravos del mundo, ¿no? que siempre tiene grandes olas. Y por las noches, sobre todo, pues era sobrecogedor ver el barco, cómo subía aquellas olas, cómo caía, y los golpazos y tal. Y todo un poco a oscuras para que se pudiera ver con una gran luz las grandes olas y tal. Una de las noches que yo estaba descompuesto, aquí yo iba dando vueltas, me subía al puente de mando a ver el capitán cómo se las componía y no había nadie. Aquello me produjo todavía más miedo. Digo, ¿en qué hora se me ocurre? Porque si ya tenía cierto miedo, ahora pues un poco más. Así que esta civilización que iremos caracterizando, que hace bastantes locuras, es que no hay nadie al mando. Nuestros gobernantes parecen no saber a dónde van ni por dónde van, no tienen desde luego cartas marinas que les digan el rumbo. Y esto es donde estamos. Y una de las cosas que caracteriza a la civilización en este momento del siglo XXI es que hemos convertido lo que es una seña de identidad del planeta Tierra, que sepamos es el único planeta que tiene vida, pues por tanto este planeta vivo lo hemos convertido en un sistema masivo de producción global. Lo cual para algunas personas es motivo de orgullo, pero para otros pues es un poco sorprendente. Este grupo Nistrom y colaboradores que trabajan en el Instituto de Resiliencia en Estocolmo hacen este tipo de análisis globales con muchos datos y entendiendo qué consecuencias tiene esto, porque lógicamente haber transformado un planeta vivo en un planeta que lo que está es gestionando todos los ciclos del agua, del carbono, para producir, producir y producir, pues tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Pues una de las formas de cuantificar estas consecuencias es establecer una serie de límites planetarios y ver cómo estamos, si los hemos sobrepasado, si estamos todavía en la zona de seguridad. Y como os podéis sospechar, en relación a los límites planetarios, pues estamos mal. Uno de los límites planetarios es el cambio climático, pero hay más, ¿no? O sea, en total la ciencia
estima que hay como 9 límites planetarios y hemos reventado 6. Los límites planetarios no son límites del planeta así, porque sí, son condiciones físicas, químicas y biológicas que debe reunir el planeta para que nosotros estemos dentro. Somos una especie muy vulnerable, muy sensible, necesitamos oxígeno, temperatura, agua, proteínas, en unas cantidades, en unas proporciones bastante concretas. Si esas condiciones se alteran, sin esa fina capa de vida que hay que recubre el planeta, y que estas condiciones que necesitamos, aquí está. Esto es como se representan los límites de forma más o menos gráfica. La zona verde es la zona de seguridad y cuanto más rojo, pues más lejos de la zona de seguridad. Cada uno de los 9 límites planetarios, en el 2009, como veis, había 3 que se habían rebasado, luego ya pasaban a 5 o 6, actualmente se calcula que hay como 6 que hemos rebasado. Son condiciones que ya pues, son peligrosas para nuestra existencia. Forma de contaminación, sobreexplotación del agua, el propio cambio climático. Pero nos vamos a centrar un poquito en el cambio climático y luego lo volveremos a poner en contexto. El cambio climático es una realidad muy difícil. Es muy difícil porque... Es muy difícil de entender. El clima es muy complejo a escala global, las interacciones entre lo global y lo local, la cantidad de parámetros, pues la física, las matemáticas implicadas en todo esto son difíciles. Pero es más difícil todavía de aceptar, porque el cambio climático desafía nuestra forma de vida y te dice, oye, hay algunas cosas que ya no se van a poder hacer. No conviene que hagas esto, esto y esto. De alguna manera es que mal me viene que haya cambio climático, que se mueran unas cuantas personas, que enfermemos, que tengamos que entrar en los hospitales por estas situaciones, que mueran 5.000 o 6.000 españoles y españolas en una hora de calor, como pasó en el 2022. Esto es muy inconveniente. Entonces es difícil de aceptar. Y por eso no debe sorprendernos que haya negacionistas. El negar la realidad es algo tan antiguo como la especie humana. Nuestro cerebro, cuando se enfrenta a una realidad difícil, una de las patologías bien documentadas y que ha llevado mucho a la psicología es negar la realidad. Esto no puede estar pasando, pues el cambio climático no puede estar pasando. Y para algunas personas esto llega digamos, a ser, como digo, una patología. En otros casos, pues quizá es simplemente una conveniencia y un discurso ad hoc. Y desde luego también es muy difícil de mitigar porque hay muchas cosas que acaban provocando el cambio climático. Hay varios gases de efecto invernadero y hay muchas actividades que los liberan. El cambio climático todos sabemos que afecta a muchas cosas. Afecta, por supuesto, al agua, lo que está ocurriendo en la sequía que os ponía al principio, lo que podemos ver en muchos sitios, está acrecentado por un cambio climático que hace que al hacer más calor necesites más agua, se evapore más agua, etc. Afecta a la producción de alimentos, afecta a la energía. Estas partes son las que sabemos bien. También afecta a la moda, que si no el algodón sale más caro, que si los suministros para construir o para crear la fibra salen cada vez más caros, el transporte, la sanidad. Todos estos impactos del cambio climático en los sectores, de una manera u otra, nos suenan. Pero lo que pocas veces tenemos en cuenta es que, como una relación de pareja, la cosa va en los dos sentidos. El cambio climático impacta, pero los cambios que produce también vuelven a impactar en el cambio climático. Claro que el cambio climático mueve desplazamientos de personas en el planeta. La mitad de los desplazamientos, millones de personas que abandonan los hogares, lo hacen por el cambio climático. Y ese desplazamiento tiene consecuencias indirectas en el cambio climático, por supuesto, del mismo modo que la moda tiene impacto en el cambio climático, la utilización, la explotación del agua tiene impactos en el cambio climático. Por cierto, tal es nuestra capacidad de gestionar el agua a escala planetaria que de las 3 veces que el ser humano le ha cambiado el eje de inclinación a la Tierra, 2 tienen que ver con la gestión del agua. O sea, estamos hablando de una capacidad de enredar bastante global y planetaria. Los alimentos, la producción de alimentos, la sanidad, el transporte, la energía impactan en el cambio climático. Por eso la ciencia lo tiene difícil, porque cuantificar la relación del impacto del cambio climático sobre cosas, pues bien, hemos ido aprendiendo y más o menos lo sabemos. Pero como esas cosas alteradas vuelven a impactar al cambio climático es mucho más difícil, porque el impacto no es tan directo, porque el impacto es como difuso, diferido, y en eso explica por qué la ciencia se ha quedado algo corta. Yo creo que a todos os suena el 1,5 grado de calentamiento, ¿no? El 1,5 grados. ¿Os suena, no? Vale. Era ese límite de seguridad que habíamos puesto, que no debíamos rebasar, sobre la referencia de la era preindustrial. Bueno, pues mirad el 2023, ¿dónde está? Está prácticamente toda la distribución de temperaturas del 2023 a la derecha del 1,5 grados.
Es decir, el año pasado ya sobrepasamos ese nivel de seguridad. Con la variabilidad climática natural de un año a otro es posible que algún año, el 2024, el 2025, volvamos a estar un poquito al otro lado, pero estamos ya ahí sobrepasando, por eso os decía que estamos rebasando límites planetarios. Esto es una manera de representar esa situación. Hemos transgredido un valor, en este caso una temperatura promedio de la atmósfera, que a quien pone en peligro es a nosotros mismos, también a otras especies, también a muchos procesos, pero a nosotros mismos. Los 9 años más cálidos desde que tenemos registro son los últimos 9. En más de 100 años que tenemos registro instrumental, son los 9 últimos años los más cálidos. Os podría aburrir con muchos datos del 2023, del 2022, los últimos años han sido tremendos, de récord absolutos, tanto las temperaturas nocturnas, las máximas diarias, la duración de las olas de calor. En el 2022, por ejemplo, la ola de calor duró 46 días en la península ibérica, cuando la media eran 9 días. No es que creciera un poquito, es que pasó de 9 días en todo el verano de ola de calor a 46. Todas estas cosas incluso han desbordado a las expectativas de la ciencia. La ciencia habla de escenarios y dice, lo más probable es que estemos por aquí, pues nos quedamos un poco cortos, en parte por la complejidad que os decía antes. Si alguien nos pregunta a qué se debe el cambio climático, yo no me enredaría mucho con los gases de efecto invernadero. Toda esa explicación técnica está en Wikipedia, es bastante complicada, lleva un rato y más o menos la entendemos. Pero hay una frase que la resume mucho mejor. Es haber convertido algo que necesitamos, porque el ser humano necesita básicamente 3 cosas: agua, alimentos y energía. Y esto ha sido siempre así. Bueno, con el agua ya os he contado una pequeña anécdota, os empezáis a figurar, os he dado algún dato de geología de la Tierra. Estamos enredando con el agua a una escala tremenda. Bien, luego hablaré más del agua. Con los alimentos todavía no he hablado mucho, pero seguramente saldrán y podéis entender un poco lo que pasa también, a anticiparlo. Pero el cambio climático básicamente es el resultado de haber convertido algo imprescindible, que es la energía, en un negocio. Y en esto no se aplica la propiedad transitiva. ¿Os acordáis aquella? No, la asimétrica. Era que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. La suma tiene esa propiedad. Sin embargo, la resta, ¿cómo? Conmutativa. Conmutativa, esa es la palabra, gracias. 3 más 2 es igual a 2 más 3, pero la resta no lo tiene. 3 menos 2 no es lo mismo que 2 menos 3. Pues esto pasa con muchas cosas que tienen que ver los derechos humanos. Si tú pones los derechos humanos por delante y detrás el negocio, no, el resultado no es lo mismo que si pones primero el negocio y después el derecho humano. Pero lo hemos aceptado, lo estamos aceptando, lo vemos y decimos, pues ¿qué se le va a hacer? Nuestra propia constitución, y no solo la española, que pueda estar peor o mejor que otras, no. Las constituciones de los países del norte global anteponen la economía a los derechos humanos. Esto así dicho, en palabras tan planas, no lo vais a encontrar muchas veces, pero si tenéis, os encontráis con un experto en constituciones, al principio le resultará no, pero si lo analiza y va buscando los artículos correspondientes dirá, ah, pues sí. Claro, pensemos que la Constitución se ha escrito hace muchísimos años, se tenía otra mentalidad y era otra cosa, y arrastraba esa fase tecnológica y tecnooptimista de que el mundo tiene que ir impulsado a golpe de Producto Interior Bruto. No estamos ahí. Y por haberlo impulsado de esta manera, entre otras cosas, y nadie lo pretendió, hemos calentado la atmósfera. Además, el cambio climático no es solo clima. Ya os he dado alguna pincelada, alguna pista de que hay muchas interacciones con muchos sistemas, la moda, la sanidad, más cosas. Por ejemplo, el cambio climático es democracia. Y dices, ¿pero qué tendrá que ver? Vamos a ver algunas de las conexiones entre democracia y cambio climático, o entre instituciones y cambio climático. Y me baso en un artículo. Casi todo lo que digo, más allá de algunas bromas, está basado en algún artículo, de tal manera que se puede trazar, se puede ver cómo se llega a esa conclusión. Esto es lo que distingue a un científico de un tertuliano. Los dos pueden ser divertidos, pero el científico lo que dice, lo dice por algo. Esto es un artículo que se publicó en PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, una de las mejores revistas del mundo. Detrás de cada una de esas burbujitas de colores hay muchísimos datos, como lo mismo que os decía antes del Instituto de Resiliencia de Estocolmo. Yo lo resumo, digo una frase, pero si queréis ir a ver a Nystrom y colaboradores, ahí está la cita, podéis trazar la información. Y esto para mí es la única manera de luchar contra los bulos, el cuñadismo, la infodemia, las verdades alternativas, etcétera, etcétera. Cada una de esas bolitas representan cosas, como digo, que tienen mucho dato detrás. Cada una de las flechas representan relaciones estadísticamente significativas.
El efecto en cascada y las interconexiones del cambio climático las podemos entender empezando por arriba, calentamiento global. Esto ya lo tenemos claro, hemos visto que estamos casi en el 1,5. Esto lleva a un incremento de la subida del nivel del mar. Bien, pues también estamos bastante familiarizados con ello. A una expansión de enfermedades de origen tropical, los vectores, mosquitos, garrapatas, etcétera, con más calorcito, pues se van expandiendo a zonas templadas, suben por la montaña. También es conocimiento bastante común, ¿no? Tenemos el desplazamiento, los migrantes, algunos vienen en pateras, otros vienen en autobús, pero claro, hay zonas que no son habitables. El Sahel, estos 2 días atrás, ha tenido ahora 49 grados. 50 grados es la temperatura de coagulación de la mayoría de las proteínas. Si las proteínas no están protegidas, se coagulan, como la clara de huevo, a 50 grados. Es decir, en el Sahel, ahora, en abril, se están viviendo temperaturas que coagulan las proteínas. Bueno, esto tiene alguna consecuencia, entre otras que hace que gente se vaya de allí. Pero fijaros, desigualdad económica. Esto muchos no lo vieron venir. La desigualdad económica, la desigualdad social, nos sale carísima. Es consecuencia de los límites, de haber reventado los límites planetarios, de estar jugando con los límites planetarios, pero además nos sale tremendamente cara y genera en cascada más efectos que acaban teniendo impactos en el cambio climático. Hay personas que tenemos ética. Esto no es muy común, pero hay muchos que tenemos ética, y que nos preocupa y nos duele la desigualdad. Pero como yo intento llegar a gente más allá de los que somos afines y más o menos pensamos igual, pues les quiero decir que esto de la desigualdad tiene unas consecuencias de vulnerabilidad de la sociedad como sistema. O sea, una sociedad desigual, si tenemos un problema energético, es que nos cuesta mucha energía la desigualdad. El que haya unas pocas personas que consumen extraordinariamente agua, electricidad y recursos, globalmente sale mucho más caro, en las unidades que queráis, agua, energía, incluso dinero, que si eso es una sociedad igualitaria. Para que veáis que no es una frase así poética, se estima que una desigualdad moderada como la de España, que mucha gente dice, bueno, en España hay desigualdades, pero no es como Burkina Faso o Pakistán, ¿vale? Esto lo aceptamos un poco. La desigualdad de España es como, bueno, bien, no está muy bien, pero tampoco es dramática. Bueno, pues la desigualdad española nos cuesta el doble de energía que si el Estado español fuera igualitario. El doble. Y que sepamos que en España consumimos y producimos el doble de energía de la que necesitamos para ser sanos y felices. O sea, fijaros si tenemos margen de mejora en la producción y consumo de energía. Podríamos consumir y producir la cuarta parte. Solo necesitaríamos no caer en la tentación del negocio y hacer una sociedad más igualitaria. Vaya, pues es un mundo como atractivo, ¿no? Bien. Mirad, conflictos internacionales. Este trabajo está hecho antes de que Putin invadiera Ucrania, fue apenas por ahí, por esas fechas, y de luego mucho antes de que los israelíes entraran al genocidio palestino. Pero indudablemente ya había 340 guerras por el agua. La inestabilidad a nivel internacional, las tensiones entre los países se amplifican cuando se llegan a esos límites planetarios, cuando el agua escasea, cuando los recursos escasean, cuando el petróleo ya no es tan barato. Conflictos internacionales. Toda esta serie de cosas, por supuesto, que lleva a mortalidad. ¿Sabéis cuánta gente muere por cambio climático? Es difícil de estimar, porque uno no va por la calle y dice, esta persona se ha muerto por cambio climático. No es tan fácil atribuir la causa, pero se estima que son decenas de millones de personas cada año. Son 100 veces más que sumando todos los conflictos bélicos, sea Ucrania, Palestina, más las 340 guerras del agua. Todas sumadas son aproximadamente 500.000 de personas al año que mueren. Sin embargo, solo el cambio climático mata decenas de millones. Solo la contaminación atmosférica mata 9 millones, 20 veces más que todos los conflictos. E invertimos muchísimo menos dinero en eso. Invertimos como la quinta parte en corregir la contaminación atmosférica de lo que invertimos en armamento para defendernos, de lo que apenas nos mata si lo ponemos en ese contexto. Pero bueno, mortalidad en cualquier caso, alta, afectaciones a la biodiversidad, pero fijaros, fragilidad de los estados. Las instituciones son cuestionadas. ¿Por qué? Porque vemos que fallan cosas, que no funcionan bien y que esto, de alguna manera, pues no tiene el capitán que os decía en plena tormenta.
¿Qué ocurre cuando se hace una encuesta a nivel global? El 42% de los jóvenes del mundo apoyarían una dictadura militar. Y hay que entenderlo. Claro, los jóvenes ven, el planeta es un desastre, mis padres no me entienden, esto se va a la mierda, que venga un militar, una persona valiente y decidida, y que tome el control. El 42% es una encuesta global. Es posible que muchos jóvenes de nuestro entorno van a la universidad, tienen criterios, saben que una dictadura militar o un gobierno totalitario supone una pérdida de derechos humanos que uno pues le cuesta, ¿no? En fin, para que veáis a dónde llegamos a través del cambio climático. El cambio climático, si os lo describen solo a partir del clima, es como si el cuadro de las meninas de Velázquez os lo describen a partir del perro. Solo veis una parte muy pequeñita de lo que es cambio climático. Vamos a recordar algunas cosas sobre el agua. Empecé hablando del agua en la Sharquía, os he dado alguna pincelada de cómo estamos alterando el agua del mundo, pero para recordarlo un poco, a mí no me gusta turbullar con muchas cifras y muchos datos, yo personalmente no los recuerdo muy bien, y me hago pequeñas reglas mnemotécnicas. La regla que os traigo hoy aquí es la regla del tercio, un tercio. Os voy a dar 4 ejemplos de la regla del tercio. La Organización Meteorológica Mundial estima que para el 2050 vamos a necesitar un tercio más de agua de la que tenemos ahora. La pregunta que queda botando en el aire es, ¿y de dónde la vamos a sacar? ¿De dónde la vamos a sacar cuando ahora un tercio de las personas del mundo no tienen agua suficiente? Llamando reglas del tercio. La cuarta regla del tercio es que un tercio de la superficie de la Unión Europea para el 2070 estará en un elevado nivel de estrés hídrico. Por supuesto, Gondomar. I'm sorry, lo siento mucho, pero estaremos en el 2070, buena parte de Europa, no solo la Europa del Sur, árida ya de por sí, sino un tercio de toda la Unión Europea estará sometida a un intenso estrés hídrico. Y la última cosa sobre el agua, la regla de los tercios, es mapa de la izquierda, ¿dónde hay escasez de agua? No nos sorprende mucho. Bien, cuando además de la escasez del agua vemos la contaminación de ese agua, son las zonas cuanto más rojo-moradas, ¿no? Fijaros, aquí está Cataluña. Cataluña, como sabéis, está pasando la mayor crisis hídrica de toda su historia. Nunca en la historia de Cataluña se había declarado una emergencia hídrica como la que hay ahora. Nunca. Cuando van a echar mano del agua del subsuelo, ven que el nivel freático está mucho más bajo que nunca. No solo los embalses no tienen agua, el freático está muy bajo. Pero es que un tercio de los pozos y acuíferos están contaminados. Claro, el fuet. ¿De dónde va a salir el fuet? La producción industrial de ese alimento tan rico y tan tóxico porque se hace industrialmente, muy barato. ¿Cómo puede costar un fuet 60 céntimos puesto en la gran superficie? ¿Cómo puede costar? Pues como el agua, como los aguacates que os decía la Sharquía, porque todos pagamos el fuet, porque todas esas externalidades, porque todos esos gastos ambientales, todos esos impactos en la salud de ecosistemas, de animales, de personas, pagamos entre todos, o los cubrimos entre todos, o los sufrimos, o yo qué sé, o que el último que salga que apague la luz. Es así como hacemos negocios. Yo soy muy mal haciendo negocios, pero si a mí me cubren una buena parte de los costes, si las empresas de fuet tuvieran que ir, digamos, compensando por los daños en salud y los daños ambientales, el fuet valdría 30 o 40.000 euros el kilo. Pero como eso no puede ser, ¿cuánto tendrían que costar los aguacates de la Sharquía? Pues eso sí, al precio del langostino, y no se venderían. Estas son las cosas que vamos aceptando, ¿no? Fijaros en la regla de los tercios, el cuarto ejemplo. Y en España, a Europa se le despierdan todas las alertas por la producción de porcino. El 70% de la carne que producimos de cerdo en España no es para comer, es para negociar. Se exporta fuera, pero toda la porquería se te queda dentro. Con el secano tenemos maravillosas especies adaptadas al secano. Tenemos agricultura milenaria adaptada a condiciones secas, porque en la península ibérica lo normal es la sequía. Pues han descubierto, o hemos descubierto entre todos, que hasta un cactus, si lo riegas, crece más. Pues vamos a regar olivos, vamos a regar almendros, vamos a regarlo todo, y el 80% del agua se destina a agricultura de regadío. Pero fijaros, la mitad de la producción de limones de este último año se ha tirado a la basura por razones de mercado. Y 1 kilo de limones lleva 437 litros de agua. La tercera parte que de los aguacates, pero todavía mucho agua.
Así que, si tenemos un problema de agua, ¿qué hacemos haciendo tantos limones para tirar la mitad? Ese es el mercado, amigo. Tenemos las leyes para protegernos, que nadie se preocupe. Tenemos las leyes. Pero las leyes llegan tarde. Y además las leyes se quedan cortas. Anda, y las leyes no se cumplen. Pues igual no sé si nos protegen tanto como debería ser. Además, las leyes ambientales se toman un poco como, bueno, recomendaciones. Mira a ver si tu negocio no tiene mucho impacto. Mira a ver si el camping pues no altera mucho los sedimentos de la costa. Es como una recomendación, no, hay una ley. Pero los propios jueces, que están sobrepasados de tareas y de trabajos y tal, y no tienen muchas veces la formación suficiente para entender los impactos de los desastres ambientales, los consideran causas menores y, en fin, se acaban archivando. El análisis histórico, tanto de nuestra civilización como de las precedentes, revela que destruimos vidas humanas en tiempos de paz. Muchas más vidas en tiempos de paz que en tiempos de guerra. Recordad lo que os decía esos datos de contaminación atmosférica o cambio climático. Muchos más. Y si digo esto es porque hemos desarrollado en derecho internacional los crímenes internacionales, crímenes contra la humanidad, el genocidio, la lesa humanidad, la violencia de guerra, así hasta 4. Y ahora se está proponiendo el 5º, que sea ambiental, precisamente porque el medio ambiente mata mucho. Un medio ambiente en mal estado genera muchos más muertos y tiene más consecuencias en la sociedad que liarnos a tiros. Lo que pasa es que nuestro cerebro de primate es muy sensible a la violencia, a la sangre, todo eso lo ve como alto riesgo y no detectamos el riesgo del cambio climático o de la contaminación atmosférica, cuando nos está matando mucho más. Pero es que, claro, todo esto ha ocurrido recientemente y nuestro cerebro solo tiene 150.000 años. En estos 150.000 años, estos nuevos riesgos son recientes y no percibimos eso como el riesgo que es. Sea como sea, el ecocidio, que sería el 5º crimen internacional. La ventaja de los crímenes internacionales son básicamente 2. Una, que no prescriben nunca, y otra, que pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional, aunque en el país donde se hayan causado no sean delito. Estas son las ventajas y por eso se quiere llevar el ecocidio, el crimen ambiental, el prestige, sería un ejemplo clarísimo de ecocidio, ¿no? Se intentaría que fueran catalogados como ecocidio y por tanto pudieran ser juzgados por otro país o por la Corte Penal Internacional y no prescribirían nunca. 30, 40, 60 años después podrían volver a ser juzgados, ¿no? Bélgica es el primer país, y ha sido hace apenas un mes y medio, 2 meses, que ha encajado en su marco jurídico el crimen contra el medio ambiente, el ecocidio, como un delito, ¿no? Como un delito categoría internacional, perdonad. Y la Unión Europea está haciendo encaje de bolillos y ahora empujada un poco por este arranque de Bélgica y ha desarrollado la figura de delito cualificado, que es algo análogo al ecocidio, no es exactamente lo mismo, pero va elevando las sanciones, las penas, las consecuencias de dañar seriamente el medio ambiente. Hasta el punto de que individuos y o empresas o responsables de las empresas podrían tener penas de hasta 10 años de cárcel y hasta el 4 o 5% de las ganancias globales de todo ese grupo como sanciones a consecuencia de dañar el medio ambiente. Es un salto cualitativo, ¿no? Bueno, esto es incidir más en eso y que los estados que no es donde se realiza, por ejemplo, que no es en España, en el caso del Prestige, podrían intervenir y juzgar a España y buscar consecuencias. Pero mi pregunta un poco retórica, un poco de que pensemos entre todos, ¿es esta la vía? ¿La vía es sancionar, castigar, meter a la gente en la cárcel? Hombre, lo ideal sería que no hubiera daño en el medio ambiente, ¿no? Sería intentar que eso no ocurra. Posiblemente esta vía es inevitable, pero no debería ser la única y debería haber otras vías complementarias, ¿no? Por simplificar, y en el libro de desarrollo, por simplificar todos los escenarios, los científicos hablamos de escenarios, es decir, dadas estas condiciones y siguiendo esta trayectoria, a donde acabas llegando es a esto. Si son otras, llegas a esto o a esto, ¿no? Si tú emites todos estos gases de efecto invernadero, la temperatura será esta. O si la distribución de la población es así o asá, la disponibilidad de agua o las tensiones geopolíticas son esta o esta. Esos son escenarios. Como los escenarios es todo un abanico, yo lo simplifico básicamente en 3, bastante contrastados, que nos deben hacer pensar. El primer escenario es no hacer nada. Por supuesto que es un escenario. De hecho, es un escenario tan común como que es, en esencia, lo que estamos haciendo ahora.
Es decir, hacemos cosas, sí, en materia climática, en materia ambiental, social, se hacen cosas. Bélgica ha hecho sus pinitos, está bien, ¿no? Pero en proporción a cómo crecen los daños, no estamos haciendo nada, no estamos haciendo nada significativo, porque lo que estamos haciendo ahora a lo mejor hubiera servido hace 20 años, pero es que ya no estamos hace 20 años, estamos aquí, las cosas están más graves, hay un decalaje importante y en la práctica podríamos simplificar diciendo no estamos haciendo nada o casi nada. El segundo gobierno es un poco, o la segunda opción sería parecida a lo que os decía del 42% de los jóvenes, ¿no? Un gobierno autocrático. Y la ciencia explora los gobiernos autocráticos, los analiza, ve las ventajas, inconvenientes, ve cómo funcionan, en el caso de China, en el caso de Venezuela, distintas dictaduras, las pasadas, las presentes, y sabemos ventajas e inconvenientes de la autocracia. Indudablemente, aparte de que en momentos de crisis, en momentos de incertidumbre, la humanidad crónicamente ha pedido esa visión, ha sucumbido a la tentación de gobiernos autocráticos. Esto ha sido siempre, fijaros el Imperio Romano, ¿no? De la democracia pues a una dictadura. Siempre que te llega el momento en que dices esto va mal, hay una sensación de necesitamos gente potente al poder, yo le transfiero todo, que sea lo que Dios quiera. Esto es una cosa que ocurre, pero tiene algunas consecuencias, como decía antes, con la pérdida de derechos humanos. Muchas de las conquistas de los últimos 20 o 30 años, sobre todo en el norte global, pues se verían puestas en un cajón y a muchos no nos gusta demasiado, ¿no? El tercer escenario es el que desarrolla el libro, el que os estoy ahora un poco intentando describir y el que podemos intentar entrar, que sería una transformación. El título de la presentación ya iba por ahí, ¿no? La oportunidad de cambiarlo todo. Estamos con el agua al cuello, estamos viendo que hay problemas, estamos llegando a los límites planetarios, ostras, pues cada vez hay menos que perder y más que ganar si lo cambiamos todo. Claro, cambiarlo todo te tiemblan un poco las piernas, si no mirar a Ursula von der Leyen, nuestra presidenta europea, que se le ponen unos cuantos tractores y dice no importa, más pesticida, vía libre, barra libre de pesticidas. Pero señora Úrsula, que los pesticidas a los que más matan son a los de los tractores. Es que me inquietan verlos aquí. Hablaremos más de eso. Esto de la transformación sabemos lo que es, más o menos. Sabemos lo que hay que hacer. La ciencia puede pautar, no lo conoce todo, no voy a decir que la ciencia es perfecta, ni mucho menos, y menos en temas tan complejos. Ya reconocía que no vimos venir del todo el cambio climático, que no entendemos todo lo que pasa, pero sí que la ciencia da unas orientaciones de por dónde ir, y es factible. También habla de que no es un milagro, que podría ser en algunas condiciones un poco utópico, un poco ingenuo, requeriría muchas cosas a favor, pero por ahí indicaría la salida. Lo que pasa es que es complicado, o sea, el que sepamos por dónde ir no significa que el camino sea fácil. Necesitamos armarnos de un poco de decisión, de saber que eso va a requerir esfuerzo, va a requerir cambio. Y para ello entramos ahora en una fase de la presentación que creo que puede ser más positiva, porque, bueno, yo creo que soy un público ya leccionado en lo mal que está todo, pero también interesa ver, pero esto tiene salida. 6 de los 7 actores que hacen falta, o que harían falta, para el cambio de esta transformación, el escenario número 3, ya están activados. El primero no tenéis más que verme a mí. El mundo académico estamos muy activados. No hacemos más que firmar manifiestos, salir en la tele, hacemos actos de desobediencia, como decía Juan al principio, obras de teatro, ya no nos falta hacer striptease, pero ya caerá. Estamos muy activados, hacemos todo tipo de cosas para que la sociedad diga, ostras, ¿cómo estará? Para que los científicos salgan del laboratorio, salgan de su nivel de confort y hagan cosas y todo esto, ¿no? Por ejemplo, en octubre del año pasado pues, firmamos 15.000 científicos de 161 países un informe sobre el clima, que por supuesto os podéis imaginar que la cosa no está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando te caes ese 24 de diciembre al cuñado un poco tal, diciendo no hay consenso, no está muy claro, bueno, pues muchos miles de científicos están bastante de acuerdo en que esto, no hace falta insistir más, ahí me veis a mí y ya os podéis hacer una idea. Las Naciones Unidas, segundo actor, muy activado, no hay más que oír, no sé si tenéis en mente las palabras de Guterres, el secretario general, utiliza un lenguaje que a veces es criticado, ¿no? Hay personas, instituciones, partidos políticos
que lo querrían ver fuera de las Naciones Unidas, porque es un lenguaje muy provocador, muy hiriente, muy directo, ¿no? Y tanto en materia climática como en materia social no se corta un pelo, ¿qué diríamos? El último informe, a finales del año pasado, las Naciones Unidas no solo dice que el cambio climático, no solo dice que no estamos preparados para el clima de hoy, no para el clima del 2050 o del 2070, ese que decía que un tercio de tal, ¿no? Para hoy no estamos preparados. La preparación hoy es bastante sencilla, es dinero. Si tú tienes dinero, te preparas. Si no tienes dinero, no estás suficientemente preparado. Si tú te vas a la Fórmula 1 con un traje de Decathlon y un coche de segunda mano, no estás preparado. Pues eso estamos haciendo con el cambio climático. Bien, no solo dice eso, sino que además de que hace falta más dinero, es sobre todo, para mí lo más interesante es que hace falta otro tipo de dinero, otra fuente de dinero. Y en esto las Naciones Unidas se muestra especialmente provocadora. Como el Papa Francisco, ahora os hablaré de él. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que pagar esta factura? Estamos acostumbrados a que esto lo pagamos todos. Yo hago fresas en Doñana y todos vosotros me lo pagáis. Estamos acostumbrados a eso. Las petroleras están acostumbradas a causar el cambio climático y a hacer mucho dinero. Bueno, pues las Naciones Unidas han calculado que en los últimos 20 años las petroleras hubieran podido cubrir todos los daños causados por el cambio climático. Recordar Pakistán con la fusión de los glaciares, un desastre, muchos países sobre todo con poca infraestructura, con poco músculo financiero, devastados por impactos que además ellos prácticamente no han contribuido al cambio climático, han contribuido muy poco. Bien, se calcula que en los últimos 20 años las petroleras podrían haber pagado, pueden pagar, tendrían capacidad financiera para cubrir todos los daños del cambio climático y encima sacar un beneficio de 20 billones de dólares. No está mal. No, yo creo que tiene margen y las Naciones Unidas lo creen también. Los multimillonarios, el año pasado también firmaron un manifiesto en el que pedían que, por favor, subidnos los impuestos. Está bien, porque claro, los multimillonarios, muchos de ellos no creen en los milagros. ¿No? Bueno, algunos creerán en los milagros. Claro, tienen asesores. Muchos de ellos, algunos habrán heredado el dinero de sus padres, pero muchos son gente que echan cuentas y dicen, ostras, esto no va a durar mucho tiempo. Los que tenemos más tenemos que aportar para evitar un poco el colapso. Bien. Además, fijaros, también proponen que lo de acumular riqueza no está muy bien. Está bien que lo digan ellos, porque sería muy violento que fuéramos por la calle y decimos, ostras, ese que tiene un Mercedes, maldita sea, está causando el cambio climático 10 veces más que yo. Mejor que sea él el que diga, sí, he sido yo, eso es mejor, ¿no? Socialmente se llevan mejor. Pero fijaros también, no sé exactamente de cuál de las dos formas de evasión fiscal, a cuál de las dos se refieren, pero sabéis que hay dos formas de evadir impuestos, una legal y otra ilegal. Bueno, no sé a cuál de las dos, pero ellos dicen vamos a acabar con la evasión fiscal. Digo, pues estupendo, que lo digan ellos. 4. La Iglesia Católica. Yo a los estudiantes en la universidad les pongo a veces textos de Greta Thunberg y del Papa Francisco, sin decir quién ha escrito qué, y hay textos que no sabríais decirlo. O sea, el Papa Francisco a veces tiene un tono ecologista, porque hace varios años con la Laudatio Si escribió un informe de cambio climático, luego seguido de digamos, implicaciones más teológicas, etc. Pero es que el año pasado, en la exhortación apostólica, que creo que fue en septiembre, directamente era un mensaje a la acción. O sea, no decía que había cambio climático, que el ser humano lo había causado y que eso no estaba muy bien y que además generaba todas estas desigualdades, que nos estábamos cargando el planeta y que todo esto era muy malo para la humanidad, sino que además decía, hay que moverse, hay que hacer cosas. Fijaros, se calcula que en el mundo hay 1.700 millones de católicos. Si aplicamos la proporción de España, que es que la mitad son practicantes, aún así tendríamos muchísimos millones de personas que si siguieran a su líder espiritual estarían trabajando para mitigar el cambio climático. Ni tan mal, bienvenidos los católicos, todos. Sector privado. El sector privado también está entendiendo, como los multimillonarios, las grandes empresas están entendiendo que su modo de negocio no termina de tener perspectivas. Este último año, sabéis que todos los años se reúne el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, en la ciudad de Davos, en Suiza. Bueno, pues cada vez más ellos van mostrando el cambio climático y las afecciones ambientales como una amenaza para la economía y sus inversiones. Pero es que este año salieron todos atacados de ecoansiedad.
Digo, bueno, pues nunca es tarde. Mis estudiantes y yo mismo y mis hijos y algunos de vosotros y vosotras estamos atacados de ansiedad. Más de una tarde digo, esto se va a la mierda. No está mal que ellos hayan tardado tantos años, pero oye, estaban todos preocupaditos y le llamaban policrisis. Estamos en una policrisis, y luego llamarle como quieras, pero esto lo sabíamos hace 50 años, no es algo de ayer, pero está bien, está bien. Entonces, en octubre del año pasado, firmaron una carta 131 grandes empresas, Nestlé, Volvo y otras muchas muy conocidas, muy grandes, diciendo, hay que acelerar lo de la descarbonización. Esto va muy lento y afecta a nuestro negocio, nos afecta en general a todos y esto no es sostenible. Así que ya tenemos el quinto de los 7 actores activado. Ojo, porque estas noticias, fijaros, yo trabajo mucho en el optimismo, porque el optimismo en estos tiempos que corren hay que currárselo, porque lo más normal es ser pesimista. O sea, si sois o os encontráis o estáis rodeados por pesimistas, muy normal, muy comprensible, porque la verdad, la cosa no está para grandes fiestas. Yo trabajo todas las mañanas, sobre todo cuando me levanto energético y bien de azúcar en sangre. Al final del día, claro, lees cosas como esta, yo ya tengo el sector privado activado. Abril de este año, grandes fondos de inversión, JP Morgan y BlackRock, abandonan la Alianza de Naciones Unidas por el Clima y se descuelgan de la Agenda 2030. Digo, las noticias buenas normalmente están un poquito empañadas. Tienes tú que ir con tu trapo y quitarles el vaho, ¿no? No suelen ser noticias tan redondas. Escarbando un poco más, resulta que esto es el resultado de un conflicto poco menos que legal. En Estados Unidos son muy estrictos con las competencias federales y el que tú hagas una alianza internacional al final infringe, según la manera de organizarse en Estados Unidos, competencias federales. Entonces, estas dos y otras, parece ser que se han tenido que salir de la alianza para no infringir esas normativas federales de Estados Unidos, pero siguen convencidas de que hay que, seguir con la Agenda 2030 y mitigar el cambio climático. Vamos. Pero de entrada es como, ostras, se salen de la alianza. Ay. Y por supuesto, tenemos un actor maravilloso activado, todos vosotros y vosotras, que en una tarde estupenda de sol radiante, donde podríais estar tomándoos unas cervezas ahí fuera, venís a escuchar a Valladares a ver cómo de mal está todo. Y tanto como vosotros hay mucha gente. La ciudadanía está activada y yo he participado en la Asamblea Ciudadana por el Clima de España, de la cual, ¿cuántos de aquí habéis oído hablar de que ha tenido lugar en España una Asamblea Ciudadana por el Clima? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y ya es algo, menos mal. Pero fijaros, sois un público nada al azar, sois un público sensible y tal. Y 6 o 7 de vosotras ha oído hablar de esta asamblea. Para mí ha sido uno de los grandes defectos o problemas. Se mantuvo, para proteger la identidad de las personas, se mantuvo muy tapadillo, muy anónimo. Cuando, por ejemplo, la Asamblea Ciudadana por el Clima en Francia sí que tuvo mucha repercusión, la impulsó Macron y luego yo creo que se miraba al espejo y dijo, soy tonto macizo, porque impulsó una cosa que lógicamente los ciudadanos y ciudadanas, cuando les dan la responsabilidad de qué hacer con el cambio climático, te dicen reducir emisiones, quitar esto, poner aquí, así hasta 166 recomendaciones de sentido común, que dice Macron, ostras, no son vinculantes. Esto desanima un poco, pero si se sabe que ciudadanos elegidos al azar, organizados, asesorados por expertos, proponen esto, sus señorías en el Congreso de Diputados lo tienen que escuchar. Y aunque no sea vinculante, a ver, tiene que dar alguna explicación de por qué sí o por qué no hacen caso a algunas de las recomendaciones. Tiene cierta capacidad, ¿no? Y desde luego lo que sale es, a mí lo que me devuelve la confianza en el ser humano, en ese mismo ser humano que hace esas locuras con la sequía o que hace muchos disparates, también es verdad que puestos a resolver problemas, dándoles las herramientas, algo de tiempo y generando unas circunstancias de trabajo, sale una sensatez que da confianza, que dices, ostras, pues no hace falta ser doctor honoris causa por una universidad para entender algunas cosas y para proponer historias, digamos, con sentido. Y fijaros, como ya han ocurrido bastantes asambleas ciudadanas en muchos países, no solo en España, en Francia, sino también en el Reino Unido, en Bélgica, en varios sitios ya hay estadísticas. Ya se puede hacer un análisis estadístico de qué proponen los ciudadanos de distintos países. Y, por resumir, en todas ellas hay muchas recomendaciones de una ciudadanía que no son economistas, que proponen medidas que se alinean con lo que se conoce como la suficiencia económica, que es una forma mucho más amable y también más amplia de hablar de crecimiento económico. Es decir,
La economía nos ha traído aquí, por aquello que, dicho de una manera u otra, entendiendo mejor o peor, la economía lo lleva todo hasta reventar límites lógicos y no hay límites, autolimitación de las empresas y del modelo, y esto pues hay que de alguna manera cambiarlo. Y los ciudadanos y ciudadanas, sin ser expertos, entienden que eso hay que darle una pensada. Eso es muy optimista, ¿no? La sensatez de la ciudadanía sale por muchas cosas. La patronal francesa hizo una encuesta y se llevó un gran chasco, porque preguntó a muchos franceses si estarían dispuestos a apoyar el decrecimiento, en francés, de croissant, que suena muchísimo más interesante. Pues el 67% de los franceses y francesas apoyaban el decrecimiento. Y la patronal francesa se tuvo que comer la encuesta, porque claro, la patronal iba diciendo, pues ya verás tú, como cuando a la gente le digamos esto, la gente te va a decir, no, y va a buscar esos milagros. Bueno, hay gente en la ciudadanía que sigue pensando milagros, pero hay cada vez más gente sensata que dice, no, es que hay que limitar un poco la economía. Bien, fenomenal. La ciudadanía da muestras de sensatez en muchos aspectos. Por ejemplo, a nivel europeo se hace una encuesta, se le dice, ¿estarían ustedes dispuestos a aceptar medidas o creen que hay que aplicar medidas para comer menos carne? Fijaros el dato, 95% de los europeos y europeas sí, comer menos carne, producir menos carne, consumir menos carne. Ahora nos vamos a las instituciones o a las empresas y el valor baja al 20, 22, 26%. Claro, porque la carne no es para comer, es para hacer negocio. De hecho, mueren 1 millón de personas, el doble de todos los conflictos bélicos, por comer carne roja en exceso. Sin saber ese dato, los europeos y europeas dicen, hay que comer menos carne. No nos va bien a nosotros y tiene una huella ambiental tremenda, así que menos carne. Todos esos cerdos que decíamos, pues mucho menos. Y ahora os voy a ilustrar muy rápidamente por qué o cómo vivimos en un mundo del revés. Del revés porque normalizamos cosas que no son nada normal. Nos parece normal que no habiendo agua se rieguen cultivos de secano, como el olivo. Nos parece normal que teniendo que reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, los gobiernos los subsidien, los gobiernos que apoyan el acuerdo, sin embargo los subsidien. Incluso el combustible de la aviación no tiene impuestos. Nos parece muy normal. Igual que nos parece normal que solo dediquemos un 1% de todo el presupuesto de salud pública a evitar que la gente enferme. El 99% es a tratar a los que ya han enfermado, cuando sabemos cómo evitarlo. Nos parece normal torturar animales para producir una carne que no necesitamos y que además por producirla tanto nos enferma directa e indirectamente a través de las pandemias silenciosas, por ejemplo la resistencia bacteriana y la contaminación de los acuíferos. Nos parece muy normal. Pero no es normal que los bancos hayan tenido un préstamo multimillonario del Estado durante el año 2008 con la gran crisis económica que hubo, y ahora que llevan encadenando varios años de beneficios récords, a nadie se le ocurre ni a nadie se acuerda de devolvernos el préstamo. Nos parece muy normal. Pero no es normal que un niño español atraviese 2, 3 y hasta 4 planes de estudio diferentes durante su formación. No es normal. Y no es normal que en sede parlamentaria políticos elegidos democráticamente mientan y digan cosas como que el cambio climático es el bulo de las izquierdas y que no sean expulsados o sancionados. Nos parece normal. No es normal que los famosos evadan impuestos entre aplausos de sus seguidores y que todos nosotros tarde o temprano acabamos entrando en aquello de ¿con IVA o sin IVA? A la hora de pagar a un fontanero, un fisioterapeuta. No es normal. No es normal que hagamos una ley para proteger gatos y que llevemos a la extinción a 1 millón de especies en el mundo. No es normal. Tampoco es normal que una naranja producida a 8.000 kilómetros, puesta en una gran superficie, nos sale más barato que una naranja producida allí. Valencia, las naranjas de Sudáfrica en Valencia son más baratas que las naranjas valencianas en Valencia. No es normal. Tampoco es normal lo que os decía antes, que hayamos destruido la mitad de la producción de limones de la temporada 2023-24 por razones de mercado. No es normal. No es normal que el principal país productor de aceite de oliva del mundo, España, sufra el mayor incremento del precio del mismísimo aceite que produce. Tampoco es normal. Tampoco es normal. No es normal que el agua del Parque Nacional de Doñana se emplee para regar frutos rojos, haciendo que las lagunas permanentes pasen a temporales y que de los 80.000 ánsares, que entre otras cosas fueron las razones para aquello de declararlo Parque Nacional, nos quedemos con menos de la 1/5 parte para producir fresas y arándanos. No es normal.
No es normal que Estados Unidos y sobre todo Europa no hable de genocidio al referirse a las matanzas de la población civil en Gaza a manos del ejército israelí. No es normal. No es normal que mueran cada año más de 11 millones de personas, 20 veces las que mueren por conflictos bélicos, cuando producimos el doble de los alimentos que harían falta para alimentar a toda la humanidad. Eso no es normal. Tampoco es normal lo que decía en Cataluña, la sequía de Cataluña, pero fijaros en las reuniones, en los debates, en las mesas, tal, muchas veces nos dicen, ¿qué impacto va a tener esta sequía en la economía? Y digo, pero si es la economía la que nos ha dejado sin agua, ¿qué tal si nos preocupamos por el agua? Luego ya veremos la economía. Pues no, ¡ay, la pobre economía que va a sufrir por la sequía! Pero sí es la economía la que nos ha dejado sin agua. Por eso creo que estamos normalizando lo que está patas arriba. Y si lo ponemos del derecho, a lo mejor podemos entender para dónde vamos, tengamos bien claro cuál es el derecho y cuál es el revés. Porque si normalizamos lo que no es normal, al final no sabremos en qué sentido tenemos que ponernos a trabajar. Es el primer paso imprescindible para ponernos a trabajar para un mundo mejor, para arreglar cosas, es entender qué es el derecho y qué es el revés. Y en el libro hablo de desafíos. Muchos de los desafíos vienen de no hablar claro, de hacernos muchos líos. Como ejemplo paradigmático de lo confuso que es todo y de lo que casi nadie habla claramente, es que ha habido una propuesta que se ha encontrado con sus obstáculos de que el BOE se pueda entender. El Boletín Oficial del Estado necesita de sherpas, expertos, que hablan la pseudolengua parecida al castellano, pero que es capaz de entender lo que dice. Y ha habido una propuesta de que el Boletín Oficial del Estado se escriba en castellano. Y ha contado con alguna que otra, en fin, oposición por parte de notarios y abogados que perderían parte de su trabajo. Pero fijaros, casi nadie del sector sanitario escucha una frase muy sencilla. Privatizar la sanidad mata. Privatizar la sanidad mata. 4 palabras. Y esto se apoya en un artículo después de 10 años del sistema británico en el que ve que por haber privatizado muchos de los servicios ha incrementado un número de muertes evitables. No es una opinión, es un dato. Que luego tú dices, vamos a privatizar la sanidad porque a mí me va bien. Bien, que sepas que se muere gente. Así hasta 8 desafíos que resultan, en la mayoría de los casos, por no hablar claro. Como por ejemplo la justicia. Pensamos que la justicia es para impartir justicia. No. La justicia es una cosa. El concepto que todos podemos tener de valores, de lo que es justo, etc., es un concepto abstracto que guarda poca relación con lo que es el ejercicio de la justicia. El ejercicio de la justicia es para mantener el status quo, que no es necesariamente justicia. Sobre todo si recordáis lo que os decía de que las leyes tardan mucho tiempo en hacerse, son reactivas, luego la burocracia, etcétera, para cuando viene la ley, las leyes son antiguas, nacen viejas y se quedan cortas y se incumplen. Con todo eso, de la justicia a la justicia, hay un salto. Y así hasta 8 grandes desafíos. O luego zancadillas. Muchas veces de estas charlas nos quedamos, yo el primero, con la sensación de decir, pero ¿por qué no avanzamos? ¿Qué es lo que pasa sabiendo lo que toca hacer? ¿Por qué no avanzamos más? Bien, pues personalmente creo que hay al menos como 8, podrían ser más o menos, pero bastantes zancadillas, autoemboscadas, trampas que nos tendemos a nosotros mismos. Lo que decía de la negación de la realidad, el negacionismo es uno de ellos. La hipocresía organizada. La hipocresía organizada es algo tan sofisticado que nos permite pretender que las cosas van bien cuando es un desastre. España va bien. ¿Sabéis cómo se llegó a la conclusión de que España iba bien? Porque se agarró el teléfono y se llamó a 16 personas. 16 personas que representaban la mayor parte del Producto Interior Bruto de España. ¿Va bien? Va bien. ¿Va bien? Va bien. 16 personas entrevistadas, España va bien. Ostras, ¿y España va bien? Bueno, pues esto es hipocresía. España no va bien, no que vaya fatal, claro, siempre te puedes comparar con otros que va mucho peor. Pero si vamos a arreglar España no te puedes quedar con esa visión hipócrita. Y eso nos pasa con el cambio climático. ¿Hacemos mucho por el cambio climático? No hacemos suficiente. Esta hipocresía organizada, las Naciones Unidas dicen que es imprescindible para misiones internacionales. Un cierto grado de hipocresía está en toda la diplomacia, pero un cierto grado. En el último informe de cambio climático, la palabra, o las 2 palabras hipocresía organizada, aparece 30 y tantas veces. O sea, los científicos detectamos hipocresía organizada en muchos de los acuerdos internacionales. Dices, ¿cómo vamos a arreglar las cosas siendo hipócritas? Uf. Y así más, ¿no? Lo del círculo del milagro que os decía antes, que lo empecé ilustrando, zancadillas, ¿no?
Así que por eso, cuando hablo de recivilización, en realidad es como que hay una oportunidad para volvernos a civilizar antes de, digamos, sucumbir, colapsar, sobrepasar algunos límites que nos incomodan, aumentar las muertes evitables, el sufrimiento evitable, los trastornos mentales que asolan al norte global, etc. Estamos viéndole las orejas al lobo. Sería una oportunidad para atrevernos. No somos muy valientes, los políticos incluso menos que nosotros. Pero cuando tienes poco que perder, de pronto te vuelves bastante más valiente. Veamos que estamos en una situación donde tenemos poco que perder. Si nos equivocamos un poco no vamos a estar mucho peor de lo que estamos. Así que, muchas gracias y a ver si ahora en la conversación enriquecemos algunos de estos puntos. Teño lle rabia o silencio polo moito que perdín, que nunca quede calado quen queira vivir feliz, que nunca quede calado quen queira vivir feliz.